veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor. Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre tú estás. Shabbat Shalom, amados, gracia y paz. Que el Altísimo llene sus corazones de su presencia en esta noche. Agradecemos al Señor por esta noche de Shabbat en que podemos celebrar el nombre del Señor. Este día que Yahvé hizo, regocijémonos y alegrémonos en Él, dice la palabra, dice el Salmo. Y este es el séptimo día, el comienzo del séptimo día que Dios santificó desde el huerto del Edén para uso exclusivo de su adoración. Cada vez que nos apartamos en este día, la palabra santificar significa apartar. Dios lo apartó desde el comienzo de la creación. Y luego vamos a aprender aquí en el pacto mosaico, que ya hemos entrado en el estudio de este pacto, cómo el séptimo día se convirtió en el sello de este pacto que Dios hizo. Cuán importante es para Dios que nosotros podamos apartar un día de relación con Él, de comunión con Él, de adoración con Él. Y Él es el motivo de nuestra adoración. Adoramos el nombre del Señor. Amén. Padre amado, en esta noche damos a ti toda gloria, toda honra, toda adoración. Agradecemos tu santo poder, tu santo amor, tu santa benignidad para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por rescatarnos de las tinieblas de maldad y traernos a tu luz admirable. Gracias por revelarnos a Jesús, tu Hijo, que es nuestro verdadero Shabbat, nuestro verdadero descanso, en quien tenemos reposo, auxilio, en quien tenemos alivio para nuestras almas. Gracias, Señor. A ti rendimos toda nuestra gratitud. Con acciones de gracias en esta noche nos presentamos delante de ti para agradecer todo tu inmenso amor para con nuestras vidas, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. En esta noche, Señor, habla lo profundo de nuestro corazón y que podamos ser bendecidos, edificados con la palabra de Yahvé en esta noche, Señor, y nos preparamos para un día de adoración en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quiero que cantemos al Señor. Qué hermoso es poder cantar al Señor una alabanza que tiene total relación con el pacto mosaico, que ya hemos comenzado a enseñar. Qué hermoso es que podamos hablar y cantar, ¿cierto? Porque cuando cantamos, cantamos la palabra. Y esta canción que vamos a cantar ahora, que dice bendito yo seré, tiene total relación con el pacto abrahámico, con el cual el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en el desierto, y tiene total relación con la afirmación o confirmación que Dios luego en el desierto reafirma su pacto abrahámico a través del pacto mosaico. Entonces, ¿qué le parece si lo declaramos, si lo cantamos y ya lo declaramos sobre nuestras vidas? Aleluya, porque este es el pacto que Yahvé hizo con nosotros. Quiero oír tu voz, mis sandalias yo ya saqué, pues mi alma anhela por tu presencia, más que tierra seca anhela por la lluvia.
sí, Señor, podemos declararlo. Este es el pacto que Yahvé hizo con su pueblo. Aleluya. Quiero oír tu voz. Mis sandalias yo ya saqué, pues mi alma anhela por tu presencia. Más que tierra seca anhela por la lluvia. Guardaré tus mandamientos, para mí son más preciosos que el oro, plata o cualquier riqueza. Bendiciones vendrán y me alcanzarán. Declárelo. Bendito yo seré. Mis graneros rebosarán. Todos verán que soy llamado por el nombre del Señor. Cielos se abrirán. El buen tesoro de mi Señor. Todo va a prosperar donde tocar con mis manos. Aleluya, porque el pacto que Yahvé hizo con su pueblo Israel y con la semilla espiritual que es la iglesia del Señor, dice que serás bendito, dice que serás prosperado, que todo lo que tus manos tocare será prosperado, que todo lo que la planta de tu pie pisare será tuyo por heredad. Entonces decláralo. Bendito yo seré. Mis graneros rebosarán. Todos verán que soy llamado por el nombre del Señor. Cielos se abrirán. El buen tesoro de mi Señor. Todo va a prosperar donde tocar con mis manos. Bendito yo seré. Mis graneros rebosarán. Todos verán que soy llamado por el nombre del Señor. Cielos se abrirán. El buen tesoro de mi Señor. Todo va a prosperar donde tocar con mis manos. Oh, aleluya. Somos benditos de Yahvé, somos benditos del Señor. Aleluya. A través del pacto, del nuevo pacto hecho por Jesús con sus discípulos, con cada uno de nosotros, se activan todas estas bendiciones a través de la fe, a través de la obediencia a sus mandamientos. Y en el pacto mosaico lo que estamos aprendiendo es que es una adición al pacto abrahámico. Lo vamos a seguir aprendiendo hoy y entre el domingo, cómo el pacto mosaico es una añadidura y cómo viene entonces a acrecentarse, a agregarse más mandamientos, más términos
Entonces, de acuerdo a este pacto, vamos a cantar esta siguiente alabanza que tiene toda relación con el pacto mosaico, porque Deuteronomio 28 es una lista de términos, de mandamientos que Dios añadió al pacto abrahámico a través del pacto mosaico. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, ciertamente yo, Jehová, te bendeciré. Si atentamente oyere tu voz y obedeciere, seguir tus pasos y jamás desviarme. Si mi corazón se hallare puro y fiel a ti, si tu voluntad siempre fuera mi placer, el desierto entonces será manantial, sin medidas fluirán tus bendiciones sobre mí, más que abundantes serán, yo beberé todo lo que me des, y en tu mesa siempre yo comeré y me saciaré, oh Señor, de lo mejor. Si tu voz oyere y obedeceré. Sí, Señor, si oyere atentamente la voz de Jehová mi Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Si atentamente oyere tu voz y obedeciere, seguir tus pasos y jamás desviarme. Si mi corazón se hallare puro y fiel a ti, si tu voluntad siempre fuera mi placer, el desierto entonces será manantial, sin medidas fluirán tus bendiciones sobre mí, más que abundantes serán, yo beberé todo lo que me des, y en tu mesa siempre yo comeré y me saciaré, oh Señor, de lo mejor. Si tu voz oyere. Oh sí, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero sentarme a tu mesa, esta mesa de pacto, esta mesa memorial, esta mesa de intercambios, donde tú me das todo lo tuyo y yo te doy todo lo mío, Señor. Oh, gracias, gracias, Señor. Yo quiero obedecer, quiero tener ese corazón fiel a ti. El desierto entonces será manantial, sin medidas fluirán tus bendiciones sobre mí, más que abundantes serán, yo beberé todo lo que me des, y en tu mesa siempre yo comeré y me saciaré, oh Señor, de lo mejor. Si tu voz oyere, yo obedeciere. Quiero estar con mi oído atento a tu voz, Señor, para guardar tus mandamientos, para obedecerte a ti.
Oh, aleluya, aleluya, qué precioso es poder estar en la presencia de Yahvé y saber que el Señor cuida de nosotros y saber que Él ha preparado tan grandes promesas y ha hecho un tan gran pacto con nosotros. Seguimos hoy día hablando acerca del pacto mosaico. Aleluya. Seguimos hablando entonces del quinto pacto, que es el pacto mosaico o pacto de preservación. Encontramos entonces en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, ¿cierto? Y en la epístola de Gálatas y en el libro de Hebreos, cómo este pacto es ilustrado, un pacto que fue hecho con la nación escogida de Israel después del Éxodo a los pies del monte Sinaí. Fue hecha para servir de garantía a fin de traer a Cristo Jesús, el Salvador del mundo, en medio de la humanidad. Entonces, este pacto también fue hecho como ayudante, como garantía, como algo que se acrecentó, se agregó, se añadió al pacto abrahámico. Recordando que Israel sale de Egipto al Éxodo a través de este pacto abrahámico. Ellos salieron bajo el pacto abrahámico, bajo la sombra de este pacto, y todas las promesas que Dios había hecho a Abraham y también a toda su descendencia. Israel es, cierto, propietario de este pacto siempre y cuando ellos cumplieran con los términos del pacto, que eran fe y obediencia. Es así entonces que Dios prepara un nuevo pacto en medio del desierto, luego del Éxodo, para que Israel tuviera claro cuáles eran los términos, cuáles eran los mandamientos, porque recordemos que Israel había estado muchos años en la nación de Egipto, siendo contaminado, siendo influenciado quizás por las prácticas idólatras de Egipto, y era necesario que fueran bien establecidos los parámetros de obediencia a Yahvé, su único Dios. Entonces es hecha estrictamente con la nación de Israel. Éxodo 24:7, Deuteronomio 5:1 al 5. Esto lo explicó ya el pastor Cristian el día domingo pasado. Cuando fue hecho 430 años después del pacto abrahámico. Eso está en Gálatas 3:14 al 18. En el desierto después de su liberación. ¿Y por qué fue hecha? Fue hecha por dos razones. Una, porque era la forma de que Dios probara a Israel, era la forma de probar, de evaluar si Israel tenía o no tenía un corazón fiel y obediente a Dios. Y también la otra razón era porque Dios tenía un propósito especial con la nación de Israel. Entonces, cuando Dios coloca a esta nación, la nación de Israel, la nación escogida, la nación amada por Dios, la coloca en prueba, estaba entonces el Señor haciendo que su semilla, que su simiente, la simiente de Abraham, estuviera multiplicándose y tornándose una nación grande y también una nación de acuerdo con la promesa. Entonces ellos se olvidaron del Señor y empezaron a adorar a otros ídolos de Egipto. Aquí ellos fallaron en mantener una relación con el Señor, en mantener una relación con su único Dios, por lo que se encontraron entonces en cautiverio. Y recordamos que fueron muchos años que el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud en Egipto a causa de su desobediencia, a causa de su idolatría, a causa de desobedecer a los términos del pacto. Entonces esta liberación fue basada en un pacto de gracia y fe con sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó del pacto que había hecho con sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se escucha el clamor de los israelitas que estaban bajo lamento, que estaban bajo aflicción, y se acuerda el Señor, porque Dios es un Dios de pactos que no puede ir en contra de un pacto, que no puede quebrar. Y una vez que un pacto de sangre ha sido sellado con juramento, se vuelve irrevocable, no se puede dar pie atrás, no se puede quebrar. Entonces Dios, que había hecho un pacto con Abraham y con toda su descendencia, se acuerda de ese pacto que él hizo
hizo con Abraham y con sus descendientes, entonces el Señor actúa en gracia en la nación de Israel y los saca de este cautiverio que se encontraban en Egipto. Entonces, Dios dio señales a Moisés, ¿cierto? Allí en Egipto, Dios envía las 10 plagas, Dios les muestra al pueblo de Israel su poder, los saca con mano poderosa a fin de que Israel pudiera creer en las promesas del pacto. A pesar de eso, a pesar de que Dios los saca, Dios tenía tanto celo del pacto que él había hecho y del sello del pacto abrahámico. Recordemos que el pacto abrahámico, en el sello del pacto, ellos tenían que circuncidarse porque era la forma externa de mostrar lo que había en su interior, que era estar cortado, apartado, separado del mundo. Entonces Moisés, quizás por haberse casado con una mujer que no era israelita, algunos especulan que fue esa la razón, otros especulan de que no, que ella fue la que lo ayudó y le dijo que circuncidara al niño, no se sabe bien la razón. El punto no es ese, el punto es que Moisés no había circuncidado a su hijo, entonces Dios en su infinita santidad, celo por el pacto, entonces procura matar a Moisés por haber fallado en este sello del pacto, de no haber circuncidado a su familia. Entonces, una vez que Abraham circuncida al niño, entonces luego ellos pueden salir de este momento de tensión en el que Dios actúa con celo ante su pacto. Dios entonces envía 10 plagas como juicio sobre Egipto, les muestra su milagrosa preservación, porque este pacto es un pacto de preservación, donde Dios preserva a la semilla, la simiente de Abraham, que es Israel. Les muestra entonces la liberación en conexión con la fiesta de la Pascua, todo esto en cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y eso lo encontramos en Génesis 17, del 9 al 14, en todo el libro de Génesis. Y entonces Dios trae a Israel al desierto para que pase una prueba más, para que vea una vez más el poder milagroso de Dios y para que el pueblo de Israel crea en las promesas del pacto abrahámico, en las promesas que Dios ya le había prometido a sus padres, a sus antepasados. Entonces Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto a fin de probarlos, también para conocer lo que había en su corazón. Dios desea escudriñar y conocer lo que había en el corazón de estos descendientes de Abraham. Es ahí donde encontramos en Deuteronomio 8, del 2 al 3, el 15 y el 16. Y entre Egipto y el Sinaí, Dios les da 4 pruebas de fe y obediencia. Recordando que los términos del pacto abrahámico son fe y obediencia. Dios les coloca 4 pruebas, 4 test, en los cuales en todos ellos fallaron. Ellos fallan primero en el test del Mar Rojo, ¿cierto? En Éxodo 14:10, cuando Dios los saca, luego de sacarlos de Egipto, Dios les muestra algo milagroso, ¿cierto? Donde ellos pasan por la primera prueba, y eso está en Éxodo 14:10, perdón, me equivoqué, Éxodo 14:10, y aquí vemos entonces cómo en la primera prueba que Dios les coloca, ellos comienzan a fallar. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ahí ya comenzaron a murmurar, a reclamar y a hablar de muerte. Primera prueba reprobada. La segunda prueba, ellos fallaron también en el test que Dios les puso en las aguas de Mara. Éxodo 15:23. Entonces el pueblo una vez más falló. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Una vez más, segunda prueba reprobada. El pueblo vuelve a fallar. Tercera prueba. Ellos fallaron en el desierto de Sin, en Éxodo 16, del 1 al 2. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, pues para matarnos de hambre a toda esta multitud. Esto es una hipérbole, esto es una exageración. Ellos nunca se sentaron a las mesas, a las ollas de carne. Ellos nunca podrían haber muerto. Dios no los había llevado para morir. Bueno, en fin, no es el punto. Tercera prueba, reprobada una vez más. Y la cuarta prueba, Éxodo 17, del 1 al 7, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Ese es el otro monte. Uno es el monte de la bendición, Sin, y el otro de la maldición, Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Porque tentáis a Jehová. Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una vez más, entonces, el pueblo falló, reprobó. Estaba pensando que siempre que nosotros tenemos que mostrar que somos hábiles para algo, tenemos que hacer una prueba, tenemos que pasar en la universidad por una tesis, un examen de grado, un examen de título, ¿cierto? Defender el título, defender la tesis. A mí me tocó cuatro defensas para poder comprobar que yo tengo las capacidades para ser una psicóloga. Cuán difícil tiene que haber sido para Dios ver que su pueblo, en quien Él confiaba, a quien Él amaba, tenía que pasar por estas pruebas. 4 pruebas, y en las 4 reprobó. Como dirían aquí en Chile en los colegios, repitente, tiene que repetir. Y fue así como el pueblo tuvo que repetir una y otra y otra y otra y otra vez. Un trecho que era tan corto para llegar de Egipto a Canaán. Estuvieron dando vuelta y subían y después bajaban y después iban al oriente y luego iban al occidente y después subían y después bajaban. Y así era los 40 años en el desierto. Esta generación que salió de Egipto entonces probó ser perversa. Salmo 78 del 1 al 54, el Salmo 106 del 1 al 15 dice que estos eran hijos en quien no había fe. Deuteronomio 32:5, el 20, el 28 y el 29 también los cataloga, los evalúa, los etiqueta como hijos que no tienen fe. Después de pocas semanas de haber visto los milagros en Egipto, después de pocas semanas de haber visto cómo Dios envió 10 plagas, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios hizo brotar agua, convirtió aguas amargas en aguas dulces, las sanó a través de una rama de árbol, tantos milagros, pero ellos no eran capaces de tener fe, no querían tener fe en las promesas que Dios había hecho a sus padres y que las había confirmado a ellos. Su historia subsecuente muestra provocando a Dios 10 veces más. Número 14:22 dice que por 10 veces ellos continuaron tentando, provocando
al Dios de sus padres, al Dios de ellos, porque ellos eran un pueblo escogido por Dios. Entonces veamos aquí para confirmar lo que dice Números capítulo 14, Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ahí Dios hace una sentencia de que ellos no verían la tierra, ¿cierto? De que ninguno de ellos no verán la tierra cual juré a sus padres, porque ellos lo habían irritado a ir al Señor. 10 veces, aún que Dios hubiera entregado promesas, aunque Dios hubiera hecho milagros visibles, aun cuando ellos incluso habían prometido, después prometieron que obedecerían a Dios. En Éxodo 19:8 ellos prometen, ellos como que se arrepienten, porque después muestra que realmente no se habían arrepentido. Seguían en lo mismo, ¿cierto? Alguien que se arrepiente abandona el pecado para siempre. Éxodo 19:8, ellos prometen. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos prometieron obedecer. Pero aún así el Señor lamentó el hecho de que no había un corazón dispuesto a obedecer. Deuteronomio 5, 28 al 29. Dios lamenta que en su corazón no encontró fidelidad, no encontró obediencia. Aún después que recibieron el pacto mosaico, ellos rechazaron el pacto de la tierra y vagaron en el desierto 40 años hasta que todos murieron. Números 13, 14. Porque la generación que entró fue la segunda generación. Hebreos 3, 4, Judas 5. Todo esto es evidente en la falla de esta nación que se encontraba en prueba. Vanagloriándose de su capacidad de obedecer, aquella generación salió de la gracia y de la fe para andar en un pacto de leyes y de obras. Por tanto, Dios les dio un pacto basado en ley y obras para exponer su inhabilidad de guardar el pacto fuera de la gracia de Dios. Dios es un Dios gracioso, un Dios de gracia, lleno de amor, lleno de gracia desde el comienzo de la humanidad. Vemos la gracia de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, Dios mostrando su gracia, su carácter divino, su carácter de gracia. Pero el pueblo no estaba dispuesto a aceptar a este Dios de gracia, a aceptar este pacto de gracia y de fe, sino que prefirieron andar en las leyes y en las obras. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el mundo estuviera en tribunal. Bajo este pacto abrahámico, entonces Dios escoge a Israel de en medio de todas las naciones para ser un modelo a través del cual Él podría revelar sus propósitos redentores, su carácter, su modo de vida y en relación a las otras naciones. Dios quería que este pueblo fuera ejemplo, que este pueblo reflejara el carácter divino, que reflejara el carácter de Dios, mostrándole a los demás que Él era un pueblo fiel, un pueblo que amaba a Dios, un pueblo que pudiera andar en los propósitos redentores, mostrando que Yahvé es Dios redentor. Deuteronomio 4 del 6 al 8, el 31 y el 40, representando todas las otras naciones delante de Dios. La falla de Israel ilustra y confirma la culpa de todo el mundo, tanto judíos como gentiles. Romanos 3:19, porque a veces es muy fácil echarle la culpa, reírnos, burlarnos y decirnos qué pueblo tan duro de cerviz, que a pesar de todo lo que Dios hacía, y tantas veces comentamos que el pueblo era duro, pero nosotros no quedamos fuera de eso, queridos, porque nosotros también, aquí dice la Biblia, que tanto los judíos como los gentiles, entonces somos culpables. Y por eso Cristo murió, y por eso Él subió a la cruz, para llevarse todo nuestro pecado, para redimirnos y justificarnos a través de su sangre. Romanos 3:19 dice eso.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, no solo Israel, nosotros también, todos. A través del pacto mosaico, Dios trajo al mundo entero al tribunal de su justo juicio. A través de este pacto mosaico, Dios establece un juicio. Dios evalúa cuán capaz eres de obedecer, cuán capaz eres. Lo que nos falla no es la capacidad, es el querer. Es el querer ser fiel, es el querer ser obediente. Por eso cantábamos la canción Si atentamente oyere, Deuteronomio 28, verso 1. Si atentamente oyere a tu voz y obedeciere. Muchas veces andamos en medio del desierto igual que Israel y esta canción tiene mucha relación con el pacto mosaico. Porque es en medio del desierto donde debemos mostrar fidelidad, donde debemos mostrar obediencia, un corazón puro, un corazón fiel. Era eso lo que Dios quería hallar en Israel. Entonces el desierto se volvió duro, áspero, difícil. Por eso el coro de esta alabanza que cantamos dice, el desierto entonces será un manantial. Me podré sentar a la mesa, disfrutaré de todas las bendiciones del pacto abrahámico. Era ese el propósito de Dios. Pero bueno, sabemos cómo es la historia, nosotros tenemos una oportunidad de no hacer lo mismo que Israel en el desierto, sino mostrar un corazón obediente, un corazón lleno de amor, un corazón de fidelidad, un corazón puro y fiel, capaz y dispuesto a obedecer. Dios entonces, a través de este juicio, donde todos los atributos divinos de justicia, verdad, misericordia y paz fueron revelados. Este juicio era de hecho para preparar el camino para el nuevo pacto. A seguir entonces veremos 12 aspectos del propósito divino en dar este pacto mosaico o pacto de la ley. Vamos a ver entonces cuáles son estos 12 propósitos. Número 1, establecer el patrón divino de justicia. Salmo 19 del 7 al 10, Romanos 7 del 12 al 14. Dios tenía que poner sobre este pueblo un patrón de cómo obedecer, de cómo servirlo, de cómo ser justo. Número 2, dar una clara definición externa del pecado por causa de la falta de conciencia de pecado, porque el humano tiene mucha falta de conciencia. Usted le habla a la gente y le dice, tienes que aceptar a Cristo, te invito a conocer al Señor, te invito a que renuncies a tus pecados. La gente te va a decir, pero si yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador así, como dicen, yo no soy malo, ¿cierto? Porque no hay una conciencia. Entonces, el segundo objetivo, el segundo propósito era dar una conciencia o dar clara definición de lo que es el pecado, por causa de que no había una conciencia adecuada de pecado. Mostrar entonces en tercer lugar a Israel su gran pecaminosidad y engaño del pecado. Romanos 7 del 11 al 13 y Gálatas 3, 19. Creo que nos di la segunda cita de dar clara definición del pecado es Romanos 3:20, Romanos 7:7 y 1 Juan 3:14. En cuarto lugar, exponer a todos los hombres su culpa delante de Dios. Romanos 3:19. En quinto lugar, preservar a la nación de Israel y la semilla mesiánica escogida de total corrupción por otras naciones. Gálatas 3:19. Dios quería apartar este pueblo, Dios apartó y quería que este pueblo fuera santo y que fuera preservado de la corrupción de todas las otras naciones idólatras, corruptas, pecaminosas. Dios quería preservar a esta nación y también a su simiente, Jesús, la semilla mesiánica. En sexto lugar, aislar a Israel como nación
bajo una garantía, bajo un ayudador, alguien que los ayudara. Para eso Dios implementó el pacto mosaico, para ser un ayudante, para ayudarles a poder entender mejor lo que era el pacto abrahámico. Entonces Dios como que les da un apoyo, como que les da una garantía. Por tanto, de esta manera estaría preparándolos para la venida de Cristo. Gálatas 3, 22, 25, Gálatas 4 del 1 al 3. En séptimo lugar, para ilustrar los dos principales modos que Dios tiene de lidiar con el hombre, que son vistos en un perfecto equilibrio en su propio ser. ¿Cuáles son? La ley y la gracia. Juan 1:17. En octavo lugar, dar una sombra y tipificar todas las verdades de la gracia y la redención en el ceremonial de la ley, y de esta manera entonces tipificar a la persona de Cristo. Romanos 2:20, Hebreos 10:1 y Colosenses 2:17. ¿Por qué? Porque todas las leyes ceremoniales que Dios establece en el pacto mosaico nos van a profetizar, nos van a ilustrar, a tipificar al Cordero perfecto, al Cordero inmolado, al Cordero sin mancha que un día vendría a la tierra para ser ofrecido en holocausto, en el sacrificio, ¿cierto? En el altar del holocausto, la cruz, para derramar y asperger su sangre en sus 7 derramamientos de sangre, lo cual el sacerdote en la ley mosaica tenía que hacer para expiar el pecado, para redimir el pecado. Aleluya. Entonces, este octavo punto es muy importante porque la ley o el pacto mosaico lo que viene es a representar, a tipificar lo que un día Cristo haría por nosotros, por toda la humanidad, en su sacrificio perfecto. En noveno lugar, proveer en la ley ceremonial una expiación temporaria, una cobertura, porque recordemos que el pacto mosaico, dentro con sus ceremoniales, lo que había en la ceremonia de sacrificio de sangre, derramamiento de sangre o sacrificio, holocausto de un animal sustituto que llevaría el pecado, lo que hacía era cubrir el pecado. No lo retiraba, sino que actuaba como una cobertura para el pecado, para que Israel pudiera acercarse de esa manera también a Dios en adoración, porque los sacrificios no solo eran para pedir perdón, ser perdonados, sino que también eran ofrecidos en adoración, y de esta manera Israel podría acercarse a Dios en adoración, y sobre la base de la cual Dios podría habitar en medio de su pueblo. Hebreos 9 y Hebreos 10. En décimo lugar, ilustrar más clara y completamente, en forma visible y temporal, todos los elementos envueltos en la revelación del pacto. Romanos 2:20. Recordando que el pacto mosaico fue un pacto temporal para que el pueblo estuviera en el desierto bajo una guía, bajo una garantía, un apoyo, una ayuda, y tuviera claro todos los parámetros de la rectitud, de la obediencia, de tener claro lo que era justicia y verdad. Y por supuesto tener conciencia de su pecado. Y para acercarse a Dios. Considerando que después en el nuevo pacto, no todo fue abolido, lo vamos a ver el día domingo, lo vamos a aprender, pero lo ceremonial es retirado, abolido, cumplido por Jesús y abolido. Los otros elementos que vamos a aprender, ellos sí se conservan porque son elementos espirituales. Mostrar entonces en 11º lugar que todo el mundo y nadie puede justificarse por la ley, mas solamente por la gracia y por la fe. Romanos 3, 19 al 23, Romanos 9, 30 al 32, 10 del 1 al 6 y Gálatas 3 del 10 al 16. En 12º lugar, mostrar que la ley del pacto no podía dar vida, mas solamente el nuevo pacto en Cristo Jesús es el que nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Aleluya. Gálatas 3:12, Levítico 18 al 5. Aleluya.
Estos son entonces los propósitos por los cuales Dios establece este pacto mosaico o pacto de la ley, pacto que Dios establece con el pueblo de Israel en el desierto para servir de garantía, para servir de ayudante. Adicionó más términos para que de esta manera el pueblo pudiera andar en rectitud, tener conciencia de que eran pecadores y de alguna manera aproximarlos Dios a él, y también él, Dios, Yahvé, Elohim, habitar en medio de su pueblo Israel, porque siempre el propósito de Dios ha sido estar cerca de su pueblo, no solo de Israel, sino también de nosotros, la semilla, la simiente espiritual a través de Cristo Jesús, que es la iglesia. Siempre Dios ha querido habitar en medio de su pueblo y por eso Dios establece este pacto mosaico para de alguna manera el pueblo pudiera acercarse, porque el único deseo de Dios es tener el corazón de sus hijos cerca de su corazón, es tener una relación íntima de amor, de fidelidad con sus hijos, para garantizarles plena confianza, plena seguridad y poder otorgar a sus hijos todas las bendiciones que Él desea que nosotros tengamos. Entonces el pueblo tuvo una gran oportunidad. Al mismo tiempo que fue llevado al desierto para ser probado, para ser testeado y conocer lo que había en su corazón, Dios halló que no había en ellos la capacidad de obedecer, que ellos no tenían un corazón dispuesto a obedecer, no estaban dispuestos a obedecer y a tener esa relación con Dios. Por eso toda esa generación murió en el desierto y Dios tuvo que levantar una segunda generación que nació en el desierto, que creció en el desierto y creó en ellos un nuevo carácter, una nueva personalidad, una nueva relación, y esa segunda generación sí entró en la tierra prometida. Pero todo este pueblo que salió de Egipto lamentablemente falló en los 4 primeros tests. Falló 10 veces provocando más a Dios. No fueron capaces de acercarse a Dios, reconociendo que Dios había establecido un pacto de gracia y de fe, que Dios tenía el carácter de gracia y de fe por el cual podían acercarse y tener plena comunión y disfrutar de todas sus bendiciones. Por eso el llamado hoy es a que usted y yo podamos discernir, podamos con los sentidos espirituales, en nuestro espíritu, podamos comprender, podamos discernir, entender que Dios quiere tener una relación de amor, una relación de fidelidad, una relación cercana con usted y conmigo, con sus hijos. El único interés que Dios tiene es acercarse como un Dios amoroso, como un Dios que puede amarnos y que desea ser amado. Y a través de esa relación íntima, fiel, cercana, nos garantiza un sinfín de promesas de bendición que Él ha de cumplir, porque Dios siempre desea que su pueblo sea bendito, sea bendecido. Por eso cantábamos las 2 primeras canciones, para que podamos entender que el único deseo que Dios tiene es que tu corazón esté apegado a su corazón, tener una relación íntima, cercana con sus hijos y por ende, como resultado de esa relación, garantizarte, otorgarte muchas bendiciones que te harán tener una vida en abundancia en todas las áreas. Queridos, ¿qué tal si nos acercamos al Señor, nos colocamos en el pecho de nuestro Señor y le decimos que le amamos y le decimos que queremos ser parte de esa relación, que queremos estar cerca de Él, que queremos estar tan cerca que no queremos desviar nuestro corazón ni a derecha ni a izquierda, que no queremos desobedecer, que queremos obedecer a todos sus mandamientos para que este desierto en el cual estamos siendo probados, nuestro corazón sea hallado fiel y sea hallado puro delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos porque a veces nos aislamos,
nos alejamos de ti. Ayúdanos a nunca irnos tan demasiado lejos que no podamos encontrar el camino de vuelta. Ayúdanos para que nuestro corazón esté apegado al tuyo, bien cerca de ti, que podamos, Señor, tener una relación tan cercana, tan íntima contigo, tal cual tú lo deseas. Que podamos amarte y ser amados por ti. Que esta relación de intercambio, no solo tú nos des amor, sino nosotros también debemos darte el amor que tú te mereces. Padre, muchas veces nos fijamos mucho en las promesas, nos fijamos mucho en las bendiciones, en todo lo que tus manos tienen para darnos, en todas las promesas del pacto abrahámico que son confirmadas en el pacto mosaico. Pero muchas veces nos cuesta fijarnos en los términos, en la obediencia, en los mandamientos. El pacto mosaico es una gran revelación, un gran propósito, tan complejo de entender, de analizar, de enseñar, pero que tiene una riqueza en la cual debemos fundarnos, en la cual debemos basarnos y debemos caminar. Porque el propósito es acercar a tu pueblo a tu corazón, hacer que tu pueblo sea obediente, ande en rectitud, ande en justicia, para que podamos entregarte una relación de amor y saber que no vamos a ser justificados por la fe, por la ley, que no vamos a ser justificados por las obras, sino que seremos justificados por tu gracia, por tu amor y por tener fe en ti, Señor. Gracias por el nuevo pacto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque es el único que nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Gracias por la vida que nos has dado en Cristo Jesús. Rendimos a ti toda gloria, toda honra, toda adoración y queremos tener una relación cercana, íntima y expresarte todo nuestro amor. Te amamos, Padre, te amamos, Señor, que mi corazón esté lleno de amor cada día para entregarlo en adoración a ti. En esta noche de Shabbat, con mayor razón te decimos que te amamos con todo nuestro corazón y estamos dispuestos a ser obedientes y a no fallar en las pruebas que en medio de este desierto podamos encontrarnos. Te amamos, te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Que el Señor bendiga sus vidas. Solo recordarles antes de despedirnos que tenemos todos los días a las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube un devocional diario, un espacio llamado Clic 10, en el cual usted tiene solamente 10 minutos de palabra de edificación. Dele un me gusta a los videos, suscríbase para que le llegue la notificación, pero lo más importante de todo, compártalo con el máximo de amigos que usted tenga, con el máximo de personas, porque podrá edificar a muchas vidas. También queremos contarles que mañana es un día muy especial. Mañana tenemos la macro red de crecimiento con la visita de nuestro pastor Alexandre Peruqui, nuestro padre espiritual de Brasil, y pedimos que todas las redes se conecten mañana a través de Zoom para que podamos ser todos edificados con una palabra gloriosa. Al mismo tiempo vamos a ver el rostro de todos nuestros hermanos que hace tanto tiempo que no los vemos. Así es que será una linda y maravillosa instancia. Usted no se lo puede perder. Nos encontramos mañana a las 20 horas en Zoom en nuestra macro red de crecimiento. Y el día domingo tenemos nuestro culto general a las 11 de la mañana y esperamos sea de gran bendición también para usted. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga tu rostro resplandecer y que tenga misericordia de ti. Que Yahvé alce su maravilloso rostro sobre ti y te dé shalom. Shabbat shalom. Que el Señor les bendiga. Muchas veces en el viaje me pierdo en mi error, en donde siento que soy débil, es un lienzo de tu amor.
Y mi historia no termina, mi historia comenzó. No me define la derrota, el Padre trabajando está. No me define la derrota, el Padre trabajando está. Suelta tus cargas acá, en la casa del Padre. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga tu rostro resplandecer y que tenga misericordia de ti. Que Yahvé alce su rostro sobre ti y te dé Shalom. Disfruta donde estás, nunca quisiste perfección.